Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de teneros por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y hoy, en particular, nos vamos a centrar en un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los medios de comunicación: la reciente visita de la mamá de Can Yaman a Estambul. Sí, habéis oído bien. La madre de nuestro querido actor ha estado en la ciudad, y como es lógico, esto ha desatado todo tipo de especulaciones. ¿A qué se debe esta visita? ¿Será una simple escapada familiar, o hay algo más detrás de todo esto? Pues bien, preparaos porque vamos a desentrañar todos los secretos y misterios que rodean esta enigmática visita. Antes de que empecemos a sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os interesa el mundo de las series turcas, las vidas de los actores y actrices, y todo lo relacionado con la cultura turca, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Vuestra suscripción es el mejor apoyo que puedo recibir. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a por ello. Como os decía, la noticia de la visita de la mamá de Can Yaman a Estambul ha generado un gran revuelo. Can Yaman, como todos sabéis, es uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Su carisma, su talento y su innegable atractivo lo han convertido en un ícono, no solo en Turquía, sino en muchísimos países alrededor del mundo. Y como suele ocurrir con las figuras públicas, su vida privada es objeto de constante interés. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, y cualquier cosa que le rodea, desde sus proyectos profesionales hasta sus relaciones personales, genera una gran expectación. Es la ley de la fama, queridas, y Can Yaman no es ajeno a ella. En este caso, la visita de su madre a Estambul ha sido vista por muchos como un posible indicio de algo importante. ¿Podría estar relacionada con algún nuevo proyecto profesional de Can? ¿O quizás con algún acontecimiento personal relevante? Las teorías son muchas y variadas, y todas ellas tienen su base en hechos y rumores que han circulado en los últimos meses. Vamos a explorarlas con detalle, intentando separar la paja del trigo y llegar a conclusiones lo más informadas posible. Para entender mejor la situación, vamos a analizar un poco el contexto actual de la vida de Can Yaman. Como sabéis, el actor ha estado muy ocupado en los últimos años, participando en diversas series de televisión, películas y campañas publicitarias. Su carrera ha despegado a nivel internacional, y ha trabajado en proyectos tanto en Turquía como en Italia. De hecho, durante un tiempo estuvo viviendo principalmente en Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare junto a Francesca Chillemi. Esta serie, por cierto, fue un auténtico éxito, consolidando aún más la posición de Can como estrella internacional. Y como suele pasar, su química en pantalla con Francesca Chillemi alimentó los rumores sobre una posible relación romántica fuera del set, aunque ninguno de los dos lo confirmó nunca. El misterio siempre vende, chicas. Esta intensa actividad profesional ha hecho que Can pase mucho tiempo lejos de su familia, especialmente de su madre, Gülden Yaman, con quien siempre ha mantenido una relación muy cercana. En varias entrevistas, Can ha hablado abiertamente sobre la importancia de su madre en su vida, y como ella siempre ha sido su principal apoyo y confidente. Por lo tanto, una visita de Gülden a Estambul podría ser simplemente una oportunidad para pasar tiempo juntos y ponerse al día después de un largo periodo de separación. Después de todo, incluso las estrellas de Hollywood necesitan el abrazo de mamá de vez en cuando. Pero claro, no podemos descartar otras posibilidades. Algunos medios de comunicación han especulado con la posibilidad de que la visita de la mamá de Can esté relacionada con algún nuevo proyecto profesional del actor en Turquía. Como sabéis, Can ha expresado en varias ocasiones su deseo de volver a trabajar en su país natal, y es posible que esté considerando alguna oferta interesante. En este sentido, la presencia de su madre en Estambul podría ser una señal de que Can está explorando activamente estas opciones y que está buscando el apoyo de su familia en esta decisión. Pensemos que para un actor de su calibre, volver a trabajar en casa sería una decisión importante, tanto a nivel profesional como personal. Implicaría un cambio de ritmo, una vuelta a sus raíces y, por supuesto, la oportunidad de estar más cerca de su familia y amigos. Otra teoría que ha circulado es que la visita podría estar relacionada con algún evento familiar importante. Aunque Can es bastante reservado con su vida personal, se sabe que tiene una familia unida y que valora mucho el tiempo que pasa con sus seres queridos. Podría ser que haya alguna celebración familiar en Estambul, como un cumpleaños, un aniversario o incluso una boda, y que la visita de su madre sea parte de estos preparativos.
¿Quién sabe? Quizás pronto tengamos noticias de una gran fiesta en la familia Yaman. También, y esto es quizá lo que más interés ha despertado, se ha hablado de una posible relación sentimental de Khan. Desde que terminó su relación con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana, Khan ha mantenido su vida amorosa en un segundo plano. Sin embargo, los rumores sobre posibles nuevas conquistas no han cesado, y algunos medios han apuntado a que el actor podría estar saliendo con alguien en secreto. En este sentido, la visita de su madre a Estambul podría ser una señal de que Khan está listo para presentar a su nueva pareja a su familia, o al menos para buscar el consejo y la aprobación de su madre sobre esta persona especial. Imaginaos la escena, la presentación oficial, la tensión inicial, las preguntas inquisitivas de mamá. Todo un drama digno de una telenovela. Por supuesto, todas estas son solo especulaciones. La verdad es que solo Khan Yaman y su familia saben con certeza el verdadero motivo de esta visita. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la presencia de Gulden Yaman en Estambul ha generado una gran expectación y ha reavivado el interés por la vida del actor. Y es que, queridas, la vida de Khan Yaman es un auténtico culebrón que nos tiene a todos enganchados. Ahora, vamos a profundizar un poco más en la figura de Gulden Yaman, la madre de Khan. Como os decía antes, Khan ha hablado abiertamente sobre la importancia de su madre en su vida. Gulden es una mujer discreta y reservada, que siempre ha apoyado a su hijo en su carrera artística. Aunque no es una figura pública, se sabe que tiene una gran influencia en la vida de Khan y que es una de las personas en las que más confía. Podemos imaginar que en los momentos de duda o indecisión, Khan recurre a su madre en busca de consejo y apoyo. Ella es su roca, su faro en la tormenta. En las pocas entrevistas que ha concedido, Gulden ha demostrado ser una mujer inteligente, sensata y con un gran sentido del humor. Siempre ha defendido a su hijo de las críticas y ha elogiado su talento y su dedicación al trabajo. También ha hablado sobre la importancia de la familia y los valores tradicionales en la vida de Khan. Se percibe que es una mujer de principios, que ha inculcado en su hijo una serie de valores importantes. Se dice que Gulden es una persona muy cercana a sus nietos, los hijos de la hermana de Khan. A menudo viaja para visitarlos y pasar tiempo con ellos. También se sabe que le gusta mucho la cocina y que es una excelente anfitriona. En varias ocasiones, Khan ha compartido en sus redes sociales fotos de los platos que prepara su madre, mostrando su orgullo por su talento culinario. Podemos imaginar a Gulden en la cocina, preparando deliciosos platos tradicionales turcos para agasajar a su familia. Un auténtico festín para los sentidos. En definitiva, Gulden Yaman es una figura clave en la vida de Khan. Es su madre, su amiga, su consejera y su principal apoyo. Su visita a Estambul, por lo tanto, no es un evento cualquiera. Es una oportunidad para que Khan se reencuentre con su familia, para que se ponga al día con sus seres queridos y para que reciba el cariño y el apoyo que necesita para seguir adelante con su carrera. Ella es el pegamento que une a la familia, la fuerza que impulsa a Khan a seguir adelante. Pero volviendo a las especulaciones, no podemos ignorar un detalle que ha estado circulando en las redes sociales, la reciente aparición de Khan Yaman con un nuevo look. Hace poco el actor se dejó ver con un corte de pelo radicalmente diferente al que nos tiene acostumbrados. ¿Podría este cambio de imagen estar relacionado con un nuevo proyecto profesional? Los actores a menudo cambian su apariencia para adaptarse a sus roles, y este nuevo corte podría ser una pista sobre el tipo de personaje que Khan podría estar interpretando en el futuro. O simplemente podría ser un cambio de imagen personal, una forma de reinventarse y de dejar atrás el pasado. Nunca se sabe con estas cosas. Además, hay que tener en cuenta que Khan Yaman es un hombre muy activo en las redes sociales. A menudo comparte fotos y vídeos de su vida cotidiana, lo que nos permite tener una pequeña ventana a su mundo. Sin embargo, también es muy consciente de la importancia de mantener cierta privacidad, y no suele revelar detalles importantes sobre su vida personal o profesional. Esto hace que sea aún más difícil descifrar los verdaderos motivos detrás de la visita de su madre a Estambul. ¿Qué más podemos esperar de esta visita? Es difícil decirlo con certeza. Como os decía, la vida privada de Khan Yaman es un misterio para muchos. Sin embargo, podemos estar seguros de que la presencia de su madre en Estambul tendrá un impacto positivo en su vida. El cariño y el apoyo de la familia son fundamentales para cualquier persona, y especialmente para alguien que está constantemente expuesto a la presión de los medios y la atención pública.
Ella le recordará quién es, de dónde viene y cuáles son sus valores. Así que, mientras esperamos a que se revelen más detalles sobre esta enigmática visita, podemos seguir disfrutando del talento y el carisma de Can Yaman en sus proyectos profesionales. Y por supuesto podemos seguir especulando sobre los posibles motivos de la visita de su madre a Estambul. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta un buen misterio? La vida de las celebridades es como una novela por entregas, y nosotros, sus fieles lectores, estamos siempre ávidos de nuevos capítulos. Y bien, llegados a este punto, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto en este vídeo. Hemos analizado la reciente visita de la mamá de Can Yaman a Estambul, explorando las posibles razones detrás de esta visita. Hemos hablado de la importancia de la familia en la vida de Can, de su relación cercana con su madre, y de las especulaciones que han surgido en torno a su vida profesional y personal. Hemos considerado la posibilidad de un nuevo proyecto profesional en Turquía, un evento familiar importante, o incluso una nueva relación sentimental. Hemos analizado el contexto actual de la vida de Can, sus proyectos recientes y sus declaraciones públicas. En definitiva, hemos intentado ofrecer una visión lo más completa posible de la situación. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Me ha encantado compartir con vosotros mis reflexiones sobre este tema, y espero que vosotros también hayáis disfrutado de este viaje al corazón de la vida de Can Yaman. Para mí es un placer poder compartir mi pasión por el mundo de las series turcas y sus estrellas con todos vosotros. Quiero agradeceros de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para mí, y me anima a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Cada uno de vuestros comentarios, likes y suscripciones es un pequeño empujón que me ayuda a seguir adelante. Gracias de verdad. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre la visita de la mamá de Can Yaman a Estambul? ¿Creéis que hay algo más detrás de esta visita? ¿Tenéis alguna teoría propia? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encantaría leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema. No os cortéis y compartid vuestras ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestra suscripción es el mejor regalo que podéis hacerme. Así que no lo dudéis más y uniros a esta gran familia. Juntos podemos seguir explorando el fascinante mundo de las celebridades turcas y sus vidas llenas de glamour, misterio y emoción. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Os quiero.